Este, nada, primero quería agradecerte, Valeria, por la invitación. Para mí es muy importante por estar en este lugar de encuentro y, bueno, tratar de seguir fortaleciendo los espacios de encuentro entre las carreras de edición que hay hoy en Argentina en las universidades públicas. Yo preparé un texto muy breve que voy a leer, que está sobre todo centrado en mi posición como gestor, digamos, como coordinador de la Tecnicatura en Producción Editorial de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos. Entonces, bien, como decía, yo no estoy hablando como periodista ni como profesor de redacción periodística, que es otro de mis roles, o de análisis del discurso, sino como coordinador de la Tecnicatura. Doy cuenta de ese lugar de enunciación porque no voy a hablar hoy de los resultados de una investigación en curso, que es el tema habitual de la participación en un congreso, sino más bien de una serie de inquietudes y resoluciones propuestas, pensadas desde la posición propia de la función pública. No es un investigador el que habla, tampoco es un docente, es un gestor de provincia que tiene que sostener un espacio de formación académica de fuerte perfil técnico, una carrera de 3 años, donde se combinan tanto los deseos de formación, el interés y la pasión por un tema, la edición, y la necesidad urgente, súper concreto, de alcanzar ciertas destrezas técnicas o lo que la sociología del trabajo denomina de forma más rupestre como calificaciones para el mundo laboral. Entonces, desde este punto de enunciación, mis preguntas ineludibles son dos. ¿En qué contexto económico de la producción editorial están situados hoy nuestros espacios de formación en edición? ¿Y con qué demandas técnicas se dan a enfrentar nuestros egresados? ¿Con qué transformaciones tecnológicas nos enfrentamos quienes editamos hoy? El panorama respecto de la primera pregunta es conocido. Creo, no obstante, que siempre vale hacer la recapitulación. La edición tiene una sustancia política, así que no se puede obviar en qué mundo estamos intentando producir una transformación. Voy a utilizar como fuentes los materiales por todos conocidos, el informe de producción del libro argentino de la Cámara Argentina del Libro y las bases de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Según la Cámara Argentina del Libro, la CAL, en 2020 se registraron un poco más de 27.000, casi 27.700 nuevas publicaciones, nuevos títulos. Es una cifra promedio que se mantiene más o menos pareja desde 2011. Todos los años se editan entre 27.000 y 29.000 títulos nuevos. La peculiaridad que se da, según informa la CAL, en el año de la pandemia, en el 2020, es que los títulos de libro físico, en papel, cayeron de 22.000 a casi 18.000, 17.689 según la CAL, y los electrónicos subieron de 6.000 a más de 10.000. Son dos variaciones impresionantes para el mercado que obligan a observar y a detenerse a observar qué habrá pasado en este 2021 y qué va a pasar en 2022 con este cambio que aceleró la excepcionalidad de la pandemia. Entonces, la pregunta primera para los espacios de formación, justamente, es si habrá retorno respecto a este paso que se dio, si habrá una continuidad o si habrá una profundización. Por el lado de las tiradas de ejemplares impresos, la CAL informa que fueron 26 millones, casi 26.700.000. Es una caída del 69% respecto del 2015, que no es el mejor año en volumen, digamos, de ejemplares impresos. El techo de registros de la CAL es de 2014 con 129 millones, vale hacer la numeración. En 2015 fueron 83 millones, en el 16 63 millones, en el 17 51 millones, en el 18 43 millones y en el 19 35. Es decir, es una caída continua. Las pequeñas y medianas empresas del sector editorial comercial editaron 8 de cada 10 novedades.
La CAL identifica 273 empresas de este sector. Tiene una categorización por ahí un poco despectiva respecto de lo que habla de micropymes para empresas que editan hasta 5 títulos nuevos con entre 300 y 500 ejemplares. Las micropymes son básicamente la mayor constelación del mundo editorial, bajo ese título que se le ha dado de independiente y autogestivo. Pero bueno, volviendo, identifican 273 empresas, de las cuales el 0,5 son los grandes grupos editoriales, es decir, 4 o 5 empresas, que son responsables del 20% de las novedades y del 42% de los ejemplares. Hay una frase que utiliza la CAL prácticamente en todos sus informes de 2015 para acá, la enuncia con pequeñas variaciones, pero lo que dice es que el sector editorial es un sector que produce cada vez tiradas más pequeñas y de manera más concentradas. Entonces, la biodiversidad, que es uno de los nombres de la pluralidad de ideas, queda comprometida con esta crisis. Las estrategias para llegar al bolsillo que está desfondado son muchas, la forma de afrontar los costos también. La síntesis de esas dos determinaciones se revela también en otro dato, que es, por ejemplo, cómo cambió la encuadernación. La rústica trepó del 65% en el 2016 al 88% en el 2020. Por el lado del INDEC también se ven datos de nuestra industria, mucho más centrados en lo que tiene que ver con imprentas. Desde junio de 2018, el índice de producción de industrial manufacturero tiene caídas interanuales continuas en la columna de edición e impresión. Hoy todavía está debajo de los niveles de 2017. Otro indicador más duro es el de la utilización de capacidad instalada. Durante los últimos 6 años nunca superó la barrera del 70% de la infraestructura operativa. El último dato, que es de septiembre, muestra que casi el 50%, el 49,9%, de la maquinaria dedicada a edición e impresión está paralizada. Son muchas las observaciones que se pueden hacer. Se puede apuntar al cierre de las librerías, al precio de venta de los libros, a su proporción respecto de los salarios. Se puede referir a la crisis que se desató durante el macrismo, sobre todo en lo que tiene que ver con las compras públicas de libros. Se puede referir a las continuas subas de los precios de impresión, hasta la chapa se importa dentro del precio de impresión, las devoluciones inesperadas, los aumentos en los transportes, etc. Hay dos datos claves que me parece que tienen que sumar, que tengo que sumar y que tienen que ver justamente con el lugar desde donde estoy hablando. El primero, según la CAL, en 2020 en Santa Fe y Entre Ríos, juntas, explicaron apenas un poco más del 6% de los títulos nuevos en el país. Mientras que Buenos Aires, ciudad y provincia representan el 75%. Es decir, no ocupa el mismo lugar un sello de provincias que uno de metrópoli, tampoco sucede lo mismo con un espacio de formación. El segundo dato, la autoedición creció desde representar el 11% de los títulos nuevos en 2015 a el 17% hoy. Si se suma la edición en empresas de servicios editoriales, imprentas con un diseñador gráfico, digamos, anexo, o si tienen mayor calidad, algún corrector de normativa lingüística, de forma, tiene casi nombre propio hablar de las empresas de servicios editoriales, Duncan, por ejemplo, es uno de esos nombres propios. Bueno, si se suma los títulos editados en estas empresas, se llega a que el 33% de los títulos se publica sin la aparición o mediación de un editor o editora. Es casi la misma proporción de títulos producida por el sector editorial comercial. Entonces, justamente hace poco, conversábamos de eso antes, en la conferencia central del cuarto coloquio argentino de estudios del libro y la edición, que se organizó en nuestra facultad, José Luis de Diego categorizó el actual escenario como de edición sin editores, que es una esquematización que no es nueva, que está cercana también al pensamiento de Chartier o André Schifrin. De Diego ubica el momento actual en un ciclo de larga duración, lo cito, que representa un retroceso al momento previo de la aparición del editor, en el que el autor encargaba el trabajo a la imprenta,
generalmente con el auxilio de un mecenas. La autoedición y la edición a través de empresas de servicios de edición no sería ya tanto una forma de independencia y rebelión contra el capital concentrado de la edición, sino que por el contrario, según de Diego, el gran grupo editorial propicia por una u otra vía la edición sin editor, haciendo desaparecer el editing en función del publishing y cambiando la relación entre autor y editor por un triángulo de autor, agente, empresa editorial o publisher. Él tomaba como ejemplo fundamental en Caligrama de Penguin Random House. Entonces, en este panorama económico, pero no tecnológico, muy similar al actual, el jefe de Homo Sapiens, un sello de provincias, se convirtió en su propio valijero internacional en los tiempos de la crisis del 2001. Por fuera de las distribuidoras de toda red, acosado por la caída de ventas, una de las casas insignia de la publicación de libros sobre pedagogía se tiró la pileta y le salió muy bien. No tenía experticia necesaria para esa aventura. Repitió senderos conocidos, visitar librerías con sus libros. Librerías de Perú, por ejemplo. Después produjo las articulaciones institucionales y llegó formalmente a las grandes ferias internacionales. A Perico Pérez, en ese momento, el editor de Homo Sapiens, lo salvaron las exportaciones que él mismo se generó. Otra escena. Por esa misma época, en 2001, los kioscos del litoral y las estaciones de servicios, en particular, se poblaron de un producto que hasta entonces era desconocido: mapas de ríos, plegados como los viejos mapas de ruta. Mapas de ríos que iban desde Misiones o Formosa, según el caso, y que remataban en el Río de la Plata. Se llamaban Nuestros Ríos. Eran una decena de mapas con un problema fundamental, que rápidamente la editorial de la Universidad Nacional del Litoral, Ediciones UNL, pescó. No estaban plastificados. Todavía hoy, 20 años después, los mapas plastificados que publicó Ediciones UNL siguen siendo codiciados por quienes disfrutan del río. No hay obsolescencia tecnológica que valga cuando no se puede confiar en la señal del celular. Pocos años después, y esta es otra escena de la publicación de esos mapas, la Universidad Nacional de Entre Ríos pudo por fin abrir su editorial universitaria. Creo que todavía no se mensuró el impacto de esa casa editorial en los nuevos autores que emergen en las editoriales independientes, eso que podemos llamar la corriente litoral de literatura. Sí es conocido el asombro que provocó puertas adentro de la EDUNER la publicación de un libro de cocina, que es una pieza extraña para un catálogo universitario. Es hasta ahora el libro más exitoso de la UNER. El mito dice que se hizo un taller de cocina para celíacos, enmarcado como actividad universitaria, y que en ese taller una mujer aprendió a cocinar para afrontar la celiaquía de su hijo. El resultado de eso fue, esa es mi hija en otra habitación, Recetas sin gluten, un libro delicioso, que lleva vendidos ya cerca de 3.000 a 4.000 ejemplares y tiene sucesivas ediciones. Entonces, como un libro de cocina para la celiaquía, le pegó justamente en la diana a un nicho. Es lo mismo que pasó, y esta es la cuarta y última escena, con Isaac Rubinsal, ¿sí?, que intuyó algo hace más de 40 años, cuando era estudiante, y aprovechó el prestigio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL, que, por ejemplo, fue transitada por 3 integrantes de la Corte Suprema de la Nación durante la última década. Él aprovechó la falta de edición de la UNL de libros de derecho y llenó los estudios jurídicos con sus libros de actualización doctrinaria y jurídica. Esa es Rubinsal Curzoni, una de las principales casas de libros de derecho del país, que está en Santa Fe y que probablemente sea la única editorial del sector comercial de la ciudad de Santa Fe que tiene sustentabilidad sólida y éxito en lo que hace, al menos hasta ahora, que está en pleno periodo de reconversión hacia el PDF. Olvidaba un último ejemplo que no puedo dejar de nombrar, el de la librería Colmeña, en la peatonal santafesina, y la otra casa editorial grande de los 60 de Santa Fe, Castelví.